aprovechando este repaso de temas del cuarto parcial, les dejo un video tutorial sobre las distribuciones de probabilidad discretas que vimos, las cuales son binomial, hipergeométrica y Poisson. Espero les sirva y les ayude a repasar este tema. Aquí podemos observar las tres distribuciones de probabilidad con su función de densidad de probabilidad respectiva, así como podemos ver qué significa cada uno de los elementos de esta función. También tenemos una breve descripción de cómo identificar la función y para qué tipo de eventos serviría. La primera es la distribución binomial, la cual es una función que depende únicamente de un parámetro, el cual es x. Sin embargo, requeriremos 4 elementos para poder calcularla. El primer elemento es n, que va a ser el número total de elementos. X, que va a ser el número de éxitos, que va a ser en lo cual se va a variar la función. P, la probabilidad de éxito. Y Q, la probabilidad de fracaso. Para identificar que una función es binomial, debemos ver que solamente existan dos posibles resultados, es decir, solamente tener éxitos y fracasos. También debemos identificar que debe haber reemplazo, es decir, que cada uno de los eventos, que cada uno de los experimentos que hagamos, siempre va a tener la misma probabilidad, es decir, van a ser eventos independientes. Como este ejemplo que tenemos aquí. El mejor jugador de la NBA encesta el 85% de sus primeros tiros libres. Si cobra 10 en un juego, ¿cuál es la probabilidad de que enceste 8? Como podemos ver, cada uno de esos tiros libres no tiene nada que ver con el tiro anterior, por lo tanto son independientes, es decir, la probabilidad de que anote ese tiro libre no depende de que haya anotado la anterior y no va a depender de que anote la siguiente. De tal forma vamos a ubicar los elementos. N, que es el número total de elementos, serían los 10 tiros libres, es decir, todos los tiros que va a cobrar. Después el número de éxitos, es decir, de esos 10, ¿cuántos son exitosos? ¿Cuántos son un resultado favorable para mí? En este caso sería 8. La probabilidad de éxito sería 85% y hace referencia a que haya encestado correctamente. Sin embargo, parece ser que no tenemos la probabilidad de fracaso. Ya que solamente tenemos éxito y fracaso, entre esas dos debería sumar el 100%, es decir, P más Q debe ser igual al 100%. Por lo tanto, si yo a 1 le resto la probabilidad de éxito, estaría obteniendo la probabilidad de fracaso, siendo así 0.15. Sustituimos en nuestra función de densidad, recordando que aquella n y x que están en un paréntesis están hablando de combinaciones. Nuestro resultado es 0.2758, es decir, 27.58% de probabilidad de que anote 8 canastas. Pasaremos a nuestra distribución hipergeométrica, la cual a su vez sigue siendo una distribución de un solo parámetro, de x. Sin embargo, nuevamente tendremos que identificar 4 elementos para poder calcularlo. La principal diferencia de una distribución hipergeométrica en relación a una distribución binomial es que aquí no vamos a tener reemplazo, lo cual nos diría que las probabilidades en cada evento van a ser diferentes y que tenemos eventos dependientes. Nuevamente aquí tendremos que trabajar con combinaciones. Los elementos que hay que ubicar es la población total o el número total de elementos, n minúscula, que va a ser el tamaño de muestra o el número de experimentos con el que yo voy a trabajar, d, el número de éxitos totales que existen, x, el número de éxitos que yo deseo. Vamos a ubicar los elementos en este ejemplo para que quede más claro. Tenemos un bowl con 35 dulces, de los cuales 12 están caducos. Si durante una película me como 15 dulces, ¿cuál es la probabilidad de comer 5 caducos? En este ejemplo, la población total es el número total de dulces que yo voy a tener, es decir, 35. Después, el tamaño de la muestra sería el número de experimentos que yo voy a hacer. Para este caso sería comerme 15. Después de esto, el número de éxitos totales, es decir, de esos 35, ¿cuántos en total están caducos? Serían 12. Y por último, el número de éxitos deseados. Yo quiero saber qué probabilidad hay de que me coma 5 caducos. Por lo tanto, mi número de éxitos deseados sería 5. Sustituimos en nuestra función de densidad de probabilidad y obtendríamos un resultado de 0.2789, es decir, 27.89%. Por último tenemos la distribución de Poisson, la cual es de 2 parámetros. Sin embargo, es muy fácil de ubicar, ya que busca la probabilidad de que ocurran cierto número de eventos en cierto periodo de tiempo o bien en cierta unidad de medida.
Realizaremos este ejemplo que tiene un pequeño truco en la redacción, ya que es muy fácil identificar cuáles serían de esta distribución. Un cine tiene 25 clientes en promedio por hora. Después de la cuarentena se espera que este número disminuya 35%. Basado en esta información, ¿cuál es la probabilidad de que asistan 30 personas en la primera hora de reapertura? Nuestra lambda es el valor promedio o número esperado de ocurrencias, es decir, a partir de la información previa o de la información anterior, cuánto espero que lleguen en ese periodo de tiempo. En este caso me dice que son 25 clientes por hora, sin embargo va a disminuir en un 35%. Y después el número de ocurrencias deseadas, es decir, la probabilidad que yo quiero calcular. Y yo la quiero calcular para 30 personas en una hora. De tal forma que lambda serían los 25 por la disminución que yo voy a tener en la clientela, es decir, 1 menos el 35% que va a disminuir. Eso sería 25 por 0.65, dándome así 16.25. Ya que estamos hablando de personas, no podemos tener 0.25 personas, de tal forma que para este ejemplo se va a redondear a 16. Sustituimos en nuestra función y obtenemos que la probabilidad es muy baja. Es una probabilidad de 0.05639%. Una vez que ya repasamos estos temas, les recuerdo que su cuarto parcial va a constar de teorema de Bayes, estas tres distribuciones de probabilidad discreta y la distribución de probabilidad continua, que sería la normal. Aprovecho también para recomendarles una pequeña serie en Netflix, si es que tienen el tiempo de verla. La serie se llama Losers y es justamente como ciertos deportistas o profesionales de alto rendimiento han aprovechado una derrota para despuntar después en su carrera. Espero se encuentren muy bien.